Bienvenidos a su programa Ventana Educativa. Este espacio es patrocinado por la Biblioteca de la Universidad Pedagógica de San Pedro Sula. Gracias por acompañarnos. Los recibimos en este subprograma, El Rincón de las Matemáticas. Este día dedicaremos nuestra reflexión a la historia de esta ciencia, tan importante para la vida del ser humano. Conoceremos qué es esta ciencia, sus principales raíces, los matemáticos destacados. Esperamos que disfrute. ¿Qué son las matemáticas? Bueno, las matemáticas son las ciencias o es la ciencia deductiva que se dedica al estudio de las propiedades de los entes abstractos y de sus relaciones. Esto quiere decir que las matemáticas trabajan con números, símbolos, figuras geométricas, etc. A partir de axiomas y siguiendo razonamientos lógicos, las matemáticas analizan estructuras, magnitudes y vínculos de los entes abstractos. Esto permite, una vez detectados ciertos patrones, formular conjeturas y establecer definiciones a las que se llegan por deducción. Las matemáticas son tan antiguas como la propia humanidad. En los diseños prehistóricos de cerámica, tejidos y en las pinturas rupestres se pueden encontrar evidencias del sentido geométrico y del interés en figuras geométricas. Los sistemas de cálculos primitivos estaban basados, seguramente, en el uso de los dedos de una o dos manos, lo que resulta evidente por la gran abundancia de sistemas numéricos en los que las bases son los números 5 y 10. Las primeras referencias a matemáticas avanzadas y organizadas datan del tercer milenio a.C. en Babilonia y Egipto. Estas matemáticas estaban dominadas por la aritmética, con cierto interés en medidas y cálculos geométricos y mención de conceptos matemáticos como los axiomas y las demostraciones. Los egipcios utilizaban de fracciones unidad A junto con la fracción B para expresar todas las fracciones. Utilizando este sistema, los egipcios fueron capaces de resolver problemas aritméticos con fracciones, así como problemas algebraicos elementales. En geometría, encontraron las reglas correctas para calcular el área de triángulos, rectángulos y trapecios, y el volumen de figuras como ortoedros, cilindros y, por supuesto, pirámides. Para calcular el área de un círculo, los egipcios utilizaban un cuadrado del lado U del diámetro del círculo, valor muy cercano al que se obtiene utilizando la constante pi, que es 3.1416. Los babilonios desarrollaron unas matemáticas más sofisticadas que les permitieron encontrar las raíces positivas de cualquier ecuación de segundo grado. Fueron incluso capaces de encontrar las raíces de algunas ecuaciones de tercer grado y resolvieron problemas matemáticos más complicados utilizando el teorema de Pitágoras. Los babilonios compilaron una gran cantidad de tablas, incluyendo tablas de multiplicar y de dividir, tablas de cuadrados y tablas de interés compuesto. Además, calcularon no solo la suma de progresiones aritméticas y de algunas geométricas, sino también de sucesiones de cuadrados. Matemática en Grecia. Los griegos tomaron elementos de las matemáticas, de los babilonios y de los egipcios. La innovación más importante fue la innovación de las matemáticas abstractas basadas en una estructura lógica de definiciones, axiomas y demostraciones. Según los cronistas griegos, este avance comenzó en el siglo VI a.C., con Tales de Mileto y Pitágoras de Samos. Los matemáticos griegos usaban el razonamiento deductivo. Los griegos usaron la lógica para deducir conclusiones o teoremas a partir de definiciones y axiomas. La idea de los matemáticos como un estramado de teoremas sustentados en axiomas está explícita en los elementos de Euclides. Aportes de grandes matemáticos. Entre los grandes matemáticos figura desde Grecia Tales de Mileto. Usó la geometría para resolver problemas tales como el cálculo de la altura de las pirámides y la distancia de los barcos desde la orilla.
Pitágoras de Samos, expresó el teorema que lleva su nombre y constituyó ternas pitagóricas algebraicamente antes que de forma geométrica. Los pitagóricos probaron la existencia de los números irracionales. Aristóteles fue el primero en dar por escrito las leyes de la lógica. Euclides dio el ejemplo más temprano de la metodología matemática usada hoy en día, con definiciones, axiomas, teoremas y demostraciones. También estudió las cónicas. Su libro Elementos recoge toda matemática de la época. Los elementos incluyen una demostración de que la raíz cuadrada de 2 es un número irracional y otra sobre la infinidad de los números primos. Arquímedes usó el método exhaustivo para calcular el área bajo un arco de parábola con ayuda de la suma de una serie infinita y dio una aproximación notable exacta de pi. Les agradecemos por su atención y ya saben, nos esperamos.